Y con el teorema de estricción hay sucesiones que nosotros ya sabemos, por ejemplo, con lo que están acotadas, como por ejemplo esta, entre -1 y 1, son desigualdades, por ejemplo, sin importar aquí, incluso puede haber un alfa acá, puede estar esta otra. Por ejemplo, está esta otra. Por ejemplo, es solo para darle una idea. Estas ya son desigualdades conocidas. Ya nosotros sabemos que existen. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado, o creo que en los ejercicios aparece esto. Está esta. Nosotros no podemos calcular el límite cuando n va a infinito de esto, pero sí sabemos que este es cero, que este es cero. Entonces, si los extremos van a cero, este es cero también, en el infinito. Bueno, por ejemplo, me encontré, sé que está este. Entonces, esta la podemos construir utilizando esto. Pero usted me dice, tenemos esto que es verdadero. Si lo multiplico por -1, ahora si a esto le sumo 1, y ahora lo divido entre n cuadrado. En el infinito, este va a 0, este va a 0. Si estos dos también, este va a 0. Entonces ya partimos de una desigualdad conocida. Si nosotros no tenemos la desigualdad, buscamos a probar. Para probarla lo puedo hacer gráficamente. Voy a analizar gráficas. Hay desigualdades como digo que ya están dadas, como estas. Son las que he utilizado. Hay unas que tal vez ya se las dan como sugerencia. Ah, sí, está acotada entre esta y esta. El libro ofrece algunas desigualdades ya en los problemas que se hacen de esta forma. Entonces, así nosotros encontramos o podemos aplicar el teorema de estricción. En todo caso, licenciado, en el segundo teorema la mayoría tienden a cero o No, pueden no, no. tender a otro número. Puede entender otro número, no importa. El detalle es a lo que tienden los extremos, que ambos extremos deben ir al mismo valor para que el centro vaya al mismo valor. No necesariamente a cero. Creo que aquí en el libro,
Bueno, aquí usan los mismos que ya acabo de mostrar más o menos. No, aquí no, esperen. Miren, este teorema lo usan así. Nosotros podemos trabajar las sucesiones de varias formas. Entre ellas tenemos este teorema. ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema? Por ejemplo, supongan que ustedes tienen, por decir, esta sucesión. Esta es la sucesión que tenemos y nosotros queremos saber si esta cosa converge o diverge. Ah, pero esta sucesión surge de esta sucesión Bn y surge utilizando la función f de x igual al seno de x. La función seno es continua, ¿verdad? Sí. Y es continua para todo x. Esta sucesión, ¿a qué converge? En el infinito esto tiende a cero. Entonces, si usted une, o si hace una composición de estas dos, aparece esto. Entonces, ¿qué le dice el teorema? Tenemos nosotros Bn que converge a cero. ¿Sí? Tenemos una f de x y esta f de x es el seno de x. Con estas dos, nosotros podemos crear esta sucesión que se le llama AN, que es seno evaluado en Bn. Pero esta converge a seno de cero. Esto es cero, ¿verdad? Pero ustedes esto lo sabían desde el principio, evalúan en el límite. Esto es cero, entonces este tiende a cero. Y ya. Pero así funciona el teorema. Les permite hacer esto. Esto de abajo. Pero nosotros ya viendo la función ya podemos trabajarlo de esa manera. Tal vez con una función un poco más compleja, ¿verdad? O más pesada, por decir algo. Vaya. Tal vez, suponga que tenemos que AN es la tangente inversa de n más 1 a la n, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una sucesión. Aquí la n va con esta, ¿verdad? Mejor, para que se vea claramente, la voy a escribir así. ¿Esta sucesión a qué tiende en el infinito? Es a la X, bueno, según la fórmula. Es a la x, mírelo bien. A ver. Es a la N, va. Así es a la No, N. no. No. ¿A qué tiende esto en el infinito? Ahí. E a la 1. E a la 1 no, fíjese bien, míralo bien.
Ujú. Esto de abajo, ¿qué da? Esto. Esto de abajo es E. Buenas. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se escucha. Sí. ¿Verdad que me sacó esta cosa y me volvió a meter? Que dejé de compartir. Confirmo. Esto se lo vieron, ¿verdad? Entonces les decía que esto converge a E a la menos 1, por decir algo. O 1 entre E. Entonces, como esta sucesión, que es la que está aquí adentro, converge a E, esta que va a ser convergente, ya que la función tangente inversa es continua para todo, se va a ser convergente a esto. Tal vez ahí sí tendría sentido, pero nosotros estamos acostumbrados que al ver esto, lo evaluamos directamente y prácticamente nos pasamos por encima del límite, pero lo estamos usando. ¿Me explico? Pero así funciona, así como se lo acabo de mostrar. No sé si le aclaré la idea. Sí, licenciado, gracias. Así. Pues prácticamente nosotros nos pasamos por encima del límite. Lo usamos, pero no hacemos detalle de ello. Así como las propiedades de los límites, por ejemplo. Todos nosotros usamos propiedades de límites, pero no es que estamos, como es la suma de los límites. Como es el producto de un número por una función, es el número multiplicando el límite de la función. Sino que vamos pasando por encima de ellos. Solo sabemos que existen, lo utilizamos así y listo. Lo mismo pasa con ese teorema. Pero hay teoremas importantes, ¿verdad? Como el de la regla del L'Hopital, que ese sí no nos lo pasamos por encima. Este. Porque aquí lo que hacemos nosotros es, queremos calcular el DAN, pero el DAN no nos sale. Si tal vez no es un límite conocido. Entonces tenemos que pasarlo a una función de variable real. Aquí sí podemos usar la regla del L'Hopital. Y como el AN y la función son lo mismo para toda n a partir de cierto valor, entonces si la función tiende a L, la sucesión también tiende a L. Este sí, ¿verdad? Este sí se aplica. No es como los demás teoremas, que los otros teoremas pues prácticamente los hacemos por defecto, pero este no. Este sí es muy importante, porque lo usamos cuando nosotros no podemos calcular el límite directamente. No lo podemos hacer a través de el uso de los límites importantes. Entonces recurrimos a la función. Bueno, primero identificar la función, pero la función la vemos nosotros de la forma que tiene la sucesión que nos están pidiendo. Una vez que tenemos eso, pues vemos si tiene el comportamiento para aplicar la regla del L'Hopital y la usamos. Si encontramos el valor de ese límite usando la regla del L'Hopital, entonces ese mismo límite de la sucesión, listo. Y se concluye nada más. ¿Preguntas?
¿Preguntas, dudas, jóvenes? No. Mire, Junior, el teorema 4 va así. Nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver porque por aquí hay un gráfico. No, está aquí. Este creo que se pega. Si se fija, esta función dice y igual a 2x. Entonces, estos puntitos de acá, vamos a ver, son los términos de la sucesión, supuestamente, ¿va? Es un medio, un tercio. No, mejor se lo explico de otra forma. Voy a hacer mi propia idea. Pero voy a traerme el teorema. Entonces, ¿cómo funciona el teorema de la regla del L'Hopital? En primera, todo surge de querer calcular la convergencia de este. Yo no sé cómo llegar a esto, no sé cómo demostrar esto. ¿Por qué? Porque tal vez no está en los límites importantes, tal vez no es un límite que lo podemos hacer con lo que conocemos del primer parcial de cálculo 1, pero notamos nosotros ciertas cosas. Notamos que el AN es igual a una función evaluada en n, pero que esto se cumple para un n mayor que un n0. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros tenemos esto. Y de esta cosa, por decir algo, esto es L. Entonces tenemos una curva. Entonces, esta curva tiene la característica que para los valores de n, aquí está la sucesión. La sucesión va sobre la curva. No necesariamente estos primeros puntos, tal vez este no está, este no está, este no está, este no está, sino que a partir de acá, la sucesión comienza a estar sobre la función. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la función f de x. A esta función, que donde x es una variable real, nosotros sí le podemos calcular las derivadas, porque en variable entera no. Variable entera son estas, AN, la n es una variable entera. Entonces, ¿qué significa que podemos calcularle o que hay, sea de variable real, que hay derivada? En variable entera no hay derivada, o sea, en la función punteada, olvídense de la función que pasa en blanco por ahí no, en la punteada no hay derivadas, en la otra sí hay derivadas. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez nosotros podemos calcular el límite cuando x va a infinito de esta función, haciendo uso de la regla del L'Hopital. Y esto, por lo que podemos ver en el gráfico y por lo que podemos analizar en el cálculo, esto da L. ¿Qué significa? Entonces significa que AN también converge a L y entonces ya no es incógnita para nosotros calcularlo. Entonces, eso en esencia es el teorema, eso nos dice el teorema. Si nosotros tenemos que la función y la sucesión coinciden a partir de cierto valor, utilizando la función y la variable real de la función y la regla del L'Hopital para calcular la tendencia, nosotros podemos calcular porque ese es nuestro objetivo. Pero todos los demás son herramientas. ¿Ok?
Eso me dice el teorema. Entre ellos, por ejemplo, está esta sucesión de acá, por ejemplo. Esta sucesión nosotros no la podemos calcular. Ya sabemos que es un límite importante, pero no la podemos calcular con lo que sabemos de cálculo 1, sino que tenemos que irnos a una función de variable real, definir x entre x más 1 a la x y aplicar la regla del L'Hopital. Con eso nos damos cuenta que tiende a e a la menos 1 y en variable real tiende e a la menos 1, entonces esta sucesión también tiende e a la menos 1. Eso en esencia. Eso significa, o así utilizamos la regla del el teorema 7, el teorema 4, perdón. No sé si al compañero le aclaré un poco la pregunta. Sí, cheque. A la orden, Junior. Entonces,